Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy es día de bendición, día de gratitud a ese Dios amoroso, a ese Dios cercano, a ese Dios que está siempre dispuesto para cuidarnos, para bendecirnos. Y por eso en esta mañana nos unimos en un solo corazón, en una sola expresión, dándole a Él toda la gloria, la alabanza, la honra y la adoración. Vamos a orar, vamos a glorificar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. No nos has dejado solos, Señor, en ningún momento. Hemos podido sentir tu presencia, tu cercanía, tu poder, tu gracia, tu misericordia en todo momento alrededor de nuestras vidas. Y hoy queremos, Señor, exaltarte, glorificarte, bendecirte, Señor, darte a ti toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración. Señor, te bendigo, glorifico tu nombre. Te entrego, Señor, este momento y alabo, Señor, la grandeza de tu palabra. Señor, te ruego que tu Santo Espíritu nos llene, nos ministre y nos bendiga en el nombre precioso de Cristo Jesús. Que tú seas llenando nuestras vidas y glorificándote en poder y en bendición sobre cada uno de nosotros. Que tu presencia llene cada hogar, que tu poder, Señor, bendiga cada vida, que podamos sentir esa cercanía tuya en estos momentos, Dios de amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Te invito para que abra su Biblia en el libro de los Salmos. Hemos podido ver cómo los Salmos nos han hablado de una manera especial. Si usted ha observado, hemos estudiado desde el Salmo 1, vamos hasta el Salmo 57, que hemos hecho todos los días un devocional a partir de cada uno de estos salmos. Y personalmente ha sido de mucha bendición para mi vida. Hoy quiero mirar, que repasemos un poquito el Salmo 34, en el versículo 18. El versículo 18 del Salmo 34. Voy a leerlo primero en la versión Reina Valera, que nos dice, en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Gloria al Señor. Pero también me gustó mucho cómo habla la versión de la Biblia en el lenguaje sencillo de este versículo, que dice: Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Ese es como lo traduce la Biblia en el lenguaje sencillo. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Gloria al Señor. Es precioso este salmo, es inspirador. Y cuando nosotros nos acercamos a través de este versículo, podemos mirar muchas cosas que son importantes para nosotros en momentos que pasamos por situaciones difíciles o de pronto por angustias. ¿Por qué? Porque el hombre, a través de todas las edades, ha concebido en su mente la idea de un Dios lejano e inaccesible. Él siempre ha hablado de los dioses. Y esto comenzó a dar origen a querer el hombre representarlo de cualquier manera. Ese deseo de representarlo de cualquier manera lo hizo solamente con la intención de tenerle más cerca, de poderle tocar, de pedirle, de manipularle, de entregarle cosas, de darle cosas. Y eso originó, obviamente, toda la manifestación de idolatría en el mundo, que podríamos decir que no es otra cosa sino una rebelión pasiva contra aquel Dios que no se ve y que no se oye, o que sencillamente no se hace presente, según el entender que mantienen algunas personas, o que los que tienen la práctica de adorar solamente a lo que pueden palpar,
a simple vista. Los griegos desarrollaron un concepto gnóstico de un Dios que no tiene nada que ver con este mundo corrompido y depravado. Según ellos, ese Dios no quiso saber nada más acerca de lo creado y por eso se alejó de él y permitió su destrucción total. Esa creencia dio origen a un dualismo entre lo terrenal y lo espiritual. Y entonces ese dualismo afirma que lo terrenal es malo y lo único bueno es lo espiritual. Esta posición generó una de las más depravadas y pervertidas prácticas de inmoralidad, pues según esta teoría o este pensamiento, el cuerpo es un mundo de maldad, lujuria y desorden que solamente debe saciarse y complacer. Eso es lo que originó esta creencia o este pensamiento. Contrario a todo esto, la Biblia siempre nos está hablando de un Dios cercano. Por eso es que quise leer en la Biblia, en el lenguaje sencillo, que Dios dice, Dios siempre está cerca. Dios siempre está cerca. Y toda la Biblia nos habla de ese Dios que está cerca, de alguien que sí le importó lo que creó y que vino y habitó entre nosotros. Obviamente nosotros sabemos que el Dios está en los cielos, pero también nosotros sabemos y estamos convencidos que Él habita entre nosotros a través de su Santo Espíritu. Pero también nosotros sabemos que un día tomó forma de hombre y sus pies tocaron la tierra, sus manos levantaron al paralítico, dieron vista a los ciegos, sanaron al leproso, sus ojos derramaron lágrimas en presencia de los mortales y su cuerpo fue entregado para podernos reconciliar con el Padre. Pero no hizo solamente esto, sino que dejó al Espíritu Santo y además escogió nuestro cuerpo para hacer morada permanente en cada uno de nosotros. Por eso es que cuando nosotros entendemos, oiga bien, cuando nosotros entendemos, comprendemos y vemos cada una de las cosas que le acabo de decir, podemos mirar a ese Dios que está cerca y podemos entender la cercanía de ese Dios. Yo no sé si usted conoce otro Dios tan cercano como este, que es el que nosotros tenemos. Y ahora podemos nosotros, a través de unos pasajes de este salmo que vamos a utilizar, vamos a descubrir por qué Dios es un Dios cercano, por qué Dios es un Dios cercano, y en cada una de estas puntos que vamos a desarrollar, vamos a darnos cuenta cómo Dios está cercano de nosotros. Yo le pido el favor que tenga su Biblia abierta allí en el Salmo 34. Y lo primero que vamos a leer es el versículo 4, porque aquí nos damos cuenta que Dios es un Dios cercano, porque es alguien a quien podemos abrir nuestro corazón. Nos dice el versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Nosotros somos muy dados a abrir nuestro corazón con personas y eso no es bueno. Definitivamente no es bueno. No abra su corazón con cualquier persona. Tenga cuidado con eso, mi hermano. Y aquí nosotros estamos viendo cómo podemos hacerlo, con la única persona que podemos hacerlo tranquilamente, con toda confianza, porque Él no va a revelar nuestra confesión, es con Dios. Oiga bien, es con Dios. El salmista David, este salmo es de David, era un hombre de corazón abierto con Dios.
Y en las pocas veces que él no abrió su corazón, dice que se envejecieron sus huesos. Y también dice que se volvió en verdor, su verdor en sequedades de verano. Él dice que mientras callé, todo esto sucedió. Pero cuando le buscó, no solamente le oyó, oiga bien, no solamente él le escuchó, sino que también, oiga bien, le libró de todos sus temores. Por eso él está diciendo aquí en este versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los temores, mi hermano, son uno de los enemigos que más nos abaten, que más nos destrozan el corazón. A veces hay temores reales y otras veces son temores infundados solamente. El temor a no lograr las metas, el temor a lo desconocido, el temor al futuro, el temor a la muerte, el temor al destino eterno, son comunes. Y en ocasiones son las causas directas de algún estado de ansiedad y perturbación mental. Esos temores que sentimos como seres humanos, vienen a llenar nuestra mente, a traer grandes perturbaciones. Es tremendo cómo se ha visto muchas personas que debido al temor han caído y han estado perturbados en este tiempo. Pero el hablar con Dios, con un corazón abierto, nos asegura una respuesta consoladora. Oiga bien, hablar con Dios con un corazón abierto nos asegura una respuesta consoladora. Pero la única manera, oiga bien, la única manera de abrir el corazón delante de Dios, y seguramente que así lo hizo el salmista, es a través de la oración. Dice aquí, vuelvo y leo, busqué a Jehová. ¿Cómo lo buscó él? Pues obviamente él sabía muy bien dónde se encontraba Jehová, dónde estaba Dios. Y la única manera de buscarlo a él era a través de la oración, a través de esa comunión. Pero no de cualquier oración, sino de una oración en la cual él abría su alma. Nosotros vemos a David abriendo su alma en los salmos, abriéndola, colocándola delante del Señor, y él abría su alma delante del Señor. Pero él la abría con una confianza, con la confianza en que él le iba a escuchar. Por eso es que nosotros debemos encontrarnos allí en el versículo anterior y haciendo esa conexión con la verdad neotestamentaria que nosotros encontramos en la Biblia, podemos encajar claramente este pasaje, este versículo con Hebreos 4:16, en donde en Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oiga bien, mire, él está hablando, David está hablando de ese encuentro con el Señor, de ese encuentro personal con el Señor, no en el trono de juicio. Él no se presentó al trono de juicio, sino en el trono de la gracia, en el trono de la misericordia. En ese trono fue donde él fue oído, fue escuchado. Cuando nosotros miramos esto y hacemos coincidir estas dos verdades, estos dos versículos que acabo de leer, mi hermano, pues nosotros nos damos cuenta que nuestro Dios está siempre dispuesto a escuchar nuestra oración, sea cual fuere nuestra condición, siempre y cuando que nuestra oración esté hecha con un corazón dispuesto y con un sentimiento de arrepentimiento verdadero por nuestros pecados. Mire, si Dios nos dijera que va a tener comunión con nosotros directamente desde el trono de juicio, entonces nosotros sí tendríamos razón de temblar y de huir de la presencia del Todopoderoso. Pero hay un trono de la gracia donde Dios está dispuesto a tener comunión con cada uno de nosotros, hermano. Allí
En ese trono de la gracia es donde está también sentado nuestro Señor Jesucristo al lado, intercediendo por nosotros, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y Él está allí sentado, intercediendo por nosotros. Aleluya. ¿Por qué nosotros podemos hablar de un Dios cercano? Mi hermano, porque es alguien en quien sentimos su protección. Versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mire qué importante esto, mi hermano, porque todos los seres humanos necesitamos contar con un entorno que nos brinde protección. El ser humano, todos los seres humanos, tenemos momentos en los cuales nos sentimos frágiles y comprendemos más allá de la razón que necesitamos ser protegidos. Y esa protección es una necesidad fundamental que está presente desde que nosotros nacemos y que nos acompaña hasta la muerte. El deseo y la necesidad de ser protegido obviamente no tienen la misma intensidad. Obviamente se hace más fuerte cuando nos encontramos en un estado de vulnerabilidad manifiesta, cuando enfermamos o cuando transitamos por entornos desconocidos. Por ejemplo, es de suma importancia cuando enfrentamos situaciones que implican riesgo. Hay una necesidad fundamental de ser protegido y ese también aumenta, mi hermano, nuestro estado emocional, porque nuestro estado emocional es frágil. A veces, aunque no exista ningún riesgo externo, necesitamos sentirnos protegidos. En momentos de inseguridad, en momentos de desesperanza, en momentos de angustia, aumenta también la necesidad de contar con personas y circunstancias que nos permitan sentirnos protegidos. Yo no sé si ustedes, en estos días hacían una encuesta a personas en la calle, ¿se siente usted protegido? Y todos decían, no me siento protegido. ¿Por qué? ¿Sabe por qué no se sentían protegidos? Porque la inseguridad de un aumento, que la policía nunca estaba, etcétera, etcétera, etcétera. Decían muchas cosas. Pero mi hermano, nosotros, cuando estamos mirando esto, podemos mirar, mi hermano, que necesitamos de esa protección. Una cosa es ser protegido y otra sentirse protegido. A veces ambas realidades van de la mano, a veces no. Sentirse protegido supone la certeza subjetiva de que se encuentra con apoyo para salir de esas situaciones, en que la fuerza propia no es suficiente. Ser protegido tiene que ver con algo más concreto, se refiere a la activación de esos soportes. David enfrentó peligros muy grandes, nosotros lo sabemos, que serían difíciles de superar para cualquier otra persona. Pero él sabía que Dios es mucho más grande que cualquier amenaza. En estos primeros versículos de este salmo, nosotros vemos la confianza total que David tenía en Dios, fruto de esas experiencias de su vida. Él había experimentado el poder salvador de Dios, su ayuda y cuidado en momentos de gran riesgo. Había vivido grandes momentos con Dios, por lo que su confianza en Él era absoluta. Sabía que Dios lo iba a ayudar en medio de cualquier situación. Yo no sé si usted también puede decir eso en este momento. Porque a veces sentimos que los problemas que enfrentamos son imposibles de resolver. Y todo parece estar en contra nuestra. Pero oiga bien, contamos con Dios, su presencia, su ayuda, y no debemos de tener miedo. Nada es imposible para Dios. Cuando Dios está con nosotros, como decía el salmista, podremos enfrentar ejércitos con confianza. Aquí nos llama la atención cómo el salmista habla del ángel de Jehová, para referirse no a un ángel normal,
pero sí para indicarnos la presencia protectora del mismo Dios. A lo mejor esto es lo que se ha llamado una teofanía, la presencia del Cristo preencarnado. La Biblia aquí nos está diciendo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y aquí hay una promesa que da seguridad. ¿Sabe por qué? Porque nos está diciendo, Dios no te deja solo. Dios no te deja sola. Y desea asegurar tu protección. ¿Por qué acampa? Y cuando el salmista está diciendo es que nos está llevando a la época donde el pueblo de Israel estuvo en el desierto, donde había enemigos, tribus, guerreras, animales salvajes. El peligro era bien real, pero el pueblo recibió una promesa, la que Dios enviaría a su ángel para protegerlo, para guardarlo de los que a los que le temen a él. Tener temor de Dios no es tener miedo de él, sino significa tener reverencia para con Dios. Significa tener consideración, amor, respeto. Cuando yo tengo consideración, amor, respeto hacia Dios, en respuesta a eso viene la protección, el favor, la bondad, la benevolencia de Dios que nos está acompañando. Y hay algo muy importante para nosotros al traerlo a esta verdad neotestamentaria, que es que hoy en día hay mucho más que ángeles para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos no solamente la promesa de Jesucristo, que dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Le dijo a sus discípulos cuando dejó esta tierra que no los iba a dejar huérfanos. No estamos solos. Dios mismo está con nosotros. Aunque no lo podamos ver, pero Él está a nuestro lado. Como dice la palabra, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando está hablando aquí de que acampa, nos habla de esa defensa que protege, que vigila el acecho. Mire, mi hermano, hoy estamos sometidos a grandes peligros. Hay fuerzas malignas que atacan de diferentes ángulos para destruir nuestra familia. Pero es reconfortante saber que alrededor de nuestras familias, de nuestros hogares, hay una presencia que nos defiende. Aleluya. Gloria a Dios. Tercero, ¿por qué podemos decir que Dios es un Dios cercano? Porque es alguien por quien tenemos la provisión. Versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Oiga bien, qué importante, porque aquí está hablando de provisión. Y la provisión de Dios, que usted tiene que saber, hermano, y tenemos que estar seguros, es algo que se da según sus riquezas en gloria. Y es muy importante que nosotros sepamos que a Dios no se le agotan las reservas internacionales, que Él no tiene una deuda externa con el banco, con el Fondo Monetario Internacional y que la necesita estar pagando para mantener su economía. Hermano, la provisión de Dios no está sujeta al movimiento inflacionario de las grandes potencias mundiales. Él posee una provisión eterna. Y cuando nosotros miramos aquí, vemos cómo en el contexto de este salmo hay un hombre atribulado por su primer y gran enemigo. Ese rey David, gran rey David, fue perseguido por Saúl con toda alevosía, engaño y sin tregua, sin piedad. Tuvo que huir, refugiarse, aún en campos filisteos. En cada una de las situaciones vemos que su situación
era peor. Le tocó que vivir en medio de cuevas. Estuvo desprovisto de ese sustento necesario para alimentarse él y los que le acompañaban. Pero fue en medio de esa situación de inseguridad, en medio de esa situación de escasez, que él sacó las reservas espirituales y eleva este salmo. Y este versículo 10 dice, mire, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que confían en el Señor no tendrán falta de ningún bien. El salmista descubrió que el hombre, la mujer que teme a Dios, le acompaña en su provisión. Pero mire bien lo que está diciendo, los que buscan y los que temen. Ahí hay una condición indispensable para esa provisión abundante de Dios. Y es que usted y yo sabemos, porque estamos seguros, oiga bien, si no estuviéramos seguros de lo que dice la palabra de Dios, y si no estamos seguros, entonces de nada sirve nuestra fe. Que el que viste los lirios del campo y da comida a las aves del cielo, también lo va a hacer con toda seguridad con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Señor de los cielos dijo que nosotros valemos mucho más que ellos, pero nos dio un consejo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todos los que le han buscado, todos los que le han temido y que han partido, ahora están en la presencia de Dios. Y usted y yo, mi hermano, podemos también enumerar, mi hermano, toda la provisión de Dios que Él nos ha entregado en nuestras vidas. Nosotros tenemos un Dios que sustentó a su pueblo durante 40 años en un desierto. Puede hacerlo también con nosotros. Aleluya. En cuarto lugar, ¿por qué Dios es un Dios cercano? Hermano, porque es alguien a quien debemos rendirnos en adoración. Versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Oiga bien, mire lo que está diciendo, porque es que el salmista nos da unos consejos. Lo primero que nos dice es que debemos bendecirlo en todo tiempo. ¿Eso qué nos está diciendo? Lo que nos está rodeando no debe programarnos para bendecir o no a nuestro Dios. A Él debemos bendecirlo en el culto del domingo, pero también en el culto del trabajo, en el hogar. Todo tiempo es bueno para bendecir al Señor. Debemos alabarlo con todo tiempo, continuamente. Su alabanza estará de continuo, en todo momento, continuamente. Nuestra boca no se hizo solamente para comer o para ser un departamento de quejas o de críticas de nuestro cuerpo, mi hermano. Ya es el mejor instrumento para una alabanza continua a nuestro Dios. El salmista consideraba allí, mi hermano, su alabanza un asunto muy importante y cotidiano. Pero también nos dice aquí que debemos de engrandecerlo y exaltarlo. Oiga bien, Dios no puede ser un agente secreto en nuestras vidas. Nosotros no podemos ser agentes secretos. Mire, Dios es el digno del más excelso tributo, del más alto honor, temor de nuestra vida, de nuestros mejores sacrificios y de nuestra más hermosa alabanza. Él merece ser levantado en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos. Debe ser exaltado. Mire, mi hermano, la Biblia nos dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y no va a haber adoración en nuestra vida hasta tanto no levantemos al Señor.
Nadie va a poder levantar al Señor si primero no le ha recibido en el corazón. Y a ese Dios cercano, el salmista nos convoca para adorarlo y reconocerlo. A veces podemos pensar, sentir que Dios está muy lejos y que no le interesan nuestros asuntos. Sin embargo, aquí estamos leyendo, Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Él lo dijo, tengan la seguridad de que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Hay situaciones, hay momentos para los cuales no tenemos explicación. Y más aún cuando atravesamos por sufrimiento. Muchas veces el dolor, el llanto y la desesperación son inevitables. Vivimos en un mundo caído. No podemos elegir ni decidir si vamos o no a sufrir, porque eso es parte de nuestra vida. Pero qué maravilloso es saber que nuestro Dios está cerca de nosotros para ayudarnos. Que Él está cerca de nosotros para darnos ánimo. Que Él está cerca de nosotros para fortalecernos. Definitivamente tenemos un Dios cercano, maravilloso y lleno de amor por cada uno de sus hijos. Cierre sus ojos y alabe al Rey. Alábele a Él con todo el corazón. Dígale, Señor, gracias. Y ojalá usted pueda decirle, Señor, yo sé que tú eres cercano, mi vida. Tú estás aquí. Usted le pueda decir en este momento, Señor, yo te puedo sentir en este momento. En medio de mi debilidad, en medio de mi ansiedad, en medio de mi preocupación o en medio de mi tristeza, en medio de la amargura. Hable con el Señor en este momento. Así como lo hizo el salmista, busqué a Jehová y Él me oyó. Ore con el Señor, hable allí. Dígale al Señor cuál es la situación. Si usted está alegre, dígale, Señor, también en estos momentos de alegría, de felicidad. O puede decirle, Señor, en estos momentos de escasez, en estos momentos de tristeza o en estos momentos de amargura. Pero yo sé que estás conmigo. Dígale allá al Señor, yo sé que tú estás conmigo. Yo te doy gracias, Señor, porque podemos sentir. Dígale allá al Señor, Señor, yo te doy gracias porque tú no nos has dejado, no nos has desamparado, no nos has abandonado. Tu presencia nos acompaña, tu poder nos sustenta y tu misericordia nos alienta. Así como dice aquí la palabra, cercano, Dios es un Dios que está cerca. Dios es un Dios que está cerca. Dígalo allí en este momento y dígale usted al Señor, Señor, yo sé que tú estás cerca de mí. Yo sé, Señor, que tu presencia es la que me acompaña. Dígale allí al Señor. Que usted pueda decirle al Señor en este momento, oh Dios, así como hablaba el salmista, Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ánimo ni esperanza. Tal vez usted se siente sin ánimo, sin esperanza, pero Dios está aquí cerca. Señor, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra, Señor, quede guardada en la mente y en el corazón de tus hijos. Que este pasaje, Señor, llevemos en nuestro corazón cada día, para acordarnos siempre que tú eres ese Dios que está cerca. Pero sobre todo, que tú no nos abandones, que tú no nos dejes, que tú estás con nosotros, que tú nos guardas, Señor, en todo momento.
tú nos amas y nos bendices en el poder de tus santos. Señor, en tus manos estamos. En tu misericordia y en tu amor. En tu bondad, Señor, esperaremos siempre, por siempre y para siempre. Señor, bendice a tu pueblo. Te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Llénalo, Señor, de esa seguridad, de esa confianza, de que tú estás con nosotros y no nos abandonarás. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Dios les guarde, mi hermano. Dios les bendiga.